Saludos estudiantes, les habla el Dr. Alfaro, su coordinador en el curso de Sistema Digestivo. Continuando entonces con la unidad 2, en esta oportunidad vamos a conversar acerca del diente, la lengua y de los músculos masticadores. Como es lógico entonces, como logro tenemos que el alumno debe ser capaz de explicar de manera general la estructura y función de los dientes, de la lengua y los músculos masticadores. Empezaremos hablando del diente. Como sabemos, los dientes son componentes importantes de la cavidad oral. Lo hemos comentado en reiteradas veces, y es importante para el inicio del proceso digestivo. Se hallan fijados a los huesos alveolares, tanto de los huesos maxilares como de la mandíbula. En un inicio, los primeros dientes en aparecer son los llamados dientes deciduos, también llamados dientes primarios, y el primer diente en aparecer es el incisivo medial. Es incisivo medial o central que va a aparecer aproximadamente a los 6 meses de edad. Conforme avanzamos en edad, entonces a los 8 meses, por ejemplo, aparecerá el incisivo lateral, luego tendremos el canino aproximadamente a los 15 meses y luego los molares, tanto el primero como el segundo, que aparecen entre los 10 y 31 meses de edad. Aquí tenemos una imagen en la cual observamos las 20 primeras piezas dentarias que aparecen 20 dientes deciduos. Ya según los diferentes tipos, según las diferentes edades, tenemos aquí los incisivos, los caninos y los molares. Aquí tenemos en esta fotografía efectivamente los incisivos centrales, son los primeros en aparecer y en el hueso mandibular, más o menos en promedio a los 6 meses de edad. En esta figura, por ejemplo, observamos ya, una vez que han caído los dientes deciduos, tienen que aparecer los dientes definitivos o dientes secundarios. Y estos van a ser 16 por cada arcada dentaria. En total tenemos 32 dientes, que son dientes prácticamente ya de los adultos. Vamos a tener los caninos, ahí están los incisivos, en el centro los 4 incisivos, tenemos los caninos, 2 premolares a cada lado, tenemos 3 molares a cada lado de la arcada dentaria. En total tenemos 16 piezas dentarias por arcada y 32 en total. Respecto a la parte embriológica, cómo se desarrollan los dientes, vamos a ver que existen tres células importantes que tenemos que recordar: los ameloblastos, los odontoblastos y los cementocitos. Los ameloblastos, por ejemplo, derivan del ectodermo, el odontoblasto derivará de la cresta neural y los cementocitos del mesénquima. Entonces vamos a ver qué sustancias o qué elementos del diente van a derivar de cada una de estas células que son las más importantes. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo las diferentes etapas del desarrollo del diente. En un primer lugar vamos a tener esta primera etapa en A, que es la etapa de brote. En la etapa de brote lo que se va a dar es una proliferación del epitelio bucal que se va a invaginar hacia el mesénquima subyacente. Entonces esta primera manifestación va a constituir el primordio o la primera manifestación del esmalte, ¿no? Lo que llamamos el órgano del esmalte. Luego lo que va a suceder también es una proliferación del mesénquima. Tenemos este punteado negro que va a constituirse en el primordio de la pulpa, es decir, la primera manifestación de lo que va a ser la pulpa dentaria. La segunda fase es la fase de casquete, que estamos viendo como si fuera un casco, en la cual destaca la proliferación de un epitelio que es un epitelio cilíndrico que se va a constituir en las células ameloblásticas o el ameloblasto. Y esto es lo que se constituye en el epitelio interno del esmalte. Mientras que la proliferación del mesénquima continúa empujando este epitelio hacia adentro. Esta proliferación al final lo que va a dar origen es a la papila dental y que a su vez dará origen a la pulpa dentaria y a la dentina. La siguiente fase es la fase de campana. La fase de campana, como observamos, la conexión que existe de esta estructura que se está formando con el epitelio de la cavidad oral o epitelio bucal cada vez es menor, está desapareciendo. Y además identificamos ya estructuras aquí. Miren ustedes cómo esta proliferación del mesénquima se ha dado mucho más, empujando a este epitelio inicial, a este epitelio del esmalte, de tal manera que se está formando la papila dental, ¿no? Luego observamos ya aquí el epitelio interno del esmalte en celeste y luego observamos otras células, por ejemplo esta célula que constituye el estrato intermedio y el retículo estrellado, ¿no? Son los elementos que podemos observar aquí en la fase de campana. La siguiente fase es la fase de aposición de la dentina con el esmalte.
Efectivamente, ya hemos visto de que en la fase previa, lo que se ha dado también, me faltó mencionar, es el desarrollo de un epitelio que está circundando a la papila dental, que son las células que corresponden a los odontoblastos. ¿Ok? Entonces, en esta fase lo que estamos viendo justamente es la unión entre la dentina, que ha sido formado por los odontoblastos, y el esmalte, que ha sido formado por los ameloblastos. Por eso se llama fase de aposición de la dentina con el esmalte. Aquí vemos que prácticamente la pulpa dentaria ya está prácticamente formada, se han dado ya la dentina, se está dando ya el esmalte y también se está dando la proliferación o los brotes iniciales en el mesénquima de lo que va a ser la futura estructura ósea. Además, hemos visto que todo este aparato en desarrollo ahora ya ha perdido comunicación total con el epitelio de la boca, tornándose de manera independiente. La siguiente fase es la fase de erupción dental, en la cual justamente se da la primera erupción de una parte del diente, en la cual ya podemos diferenciar, ¿no?, la dentina del esmalte. ¿Okay? Además, lo que vemos aquí es la formación de una pulpa dentaria, ya en la parte media interna, como está circundado por un epitelio de células está circundado por células que son células odontoblásticas, ¿no? Y además observamos también la presencia de este ligamento que está uniendo la estructura ósea con el diente, que es el ligamento periodontal. La última fase que podemos destacar aquí es la etapa funcional, en la cual prácticamente el diente está totalmente conformado. Tenemos la pulpa dentaria con estructuras vasculares y nerviosas en el centro. Tenemos el ligamento periodontal que ya está completamente formado también. Tenemos una mayor erupción del diente, delimitándose ahora en una corona y una raíz, ¿no? Y como vemos que a los costados tenemos la encilla, las encillas que también van a servir de soporte para esta pieza dentaria. Aquí en este gráfico entonces lo que podemos observar de manera simple son las partes del diente. Entonces, de manera sencilla, las partes del diente están formadas por una parte visible, que es la corona, y una parte que no observamos, que es la raíz. Entonces, la parte visible vamos a ver que está constituido por este material, que es un material incoloro, que se constituye en el esmalte. Vale decir que es la parte más resistente del cuerpo humano, el esmalte, y más resistente del mismo diente. Okay, luego vamos a ver que esta estructura que vemos en amarillo, que se constituye la mayor parte o el mayor componente del diente, es la dentina. Y la dentina está formado o ha sido formado por los odontoblastos que, como ya hemos mencionado, están circundando la cavidad pulpar, ¿no? Circundan la cavidad pulpar y están formando la dentina. Okay, lo que podemos observar también aquí es la cadena pulpar, dentro de la cual encontramos la pulpa dentaria, que está conformada por estructuras vasculares y nerviosas, como vemos aquí, ¿no? A nivel de la raíz no vamos a encontrar entonces esmalte, sino apenas se produce el término de la corona, vamos a ver que el esmalte va a ser reemplazado por otra estructura llamada cemento. Entonces la dentina está rodeada a nivel de la corona por esmalte y a nivel de la raíz está rodeada por cemento. En este gráfico lo que estamos observando es justamente nuevamente el esmalte. Es la sustancia más dura que existe en el organismo. Aproximadamente 95% del esmalte corresponde a cristales de hidroxiapatita y menos del 5% son elementos proteináceos. Las células tienen gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso y también aparato de Golgi. Poseen además complejos de unión entre ellas, estamos hablando de uniones entre los ameloblastos, y también poseen fibras de actina que le permiten el desplazamiento a través del esmalte en desarrollo. Es decir, que estas células, una vez que se van desarrollando, van migrando hacia la periferia. ¿Okay? Se van desplazando gracias a estas fibras de actina que poseen, ¿no? Y además poseen uniones entre ellas, por eso es que todas migran, ¿no?, hacia la periferia. Ok, entonces estas líneas que estamos observando que caracterizan al esmalte son las llamadas estrias de Retzius. Y las estrias de Retzius no son más que la evidencia de la aposición durante la formación del esmalte, o sea, se van colocando cada vez que se forma el esmalte, se van colocando una sobre otra, unas láminas sobre otras, dejando como evidencia las estrías de Retzius. La matriz del esmalte, también cabe mencionar, posee proteínas
Por eso hay varias proteínas que han sido descritas como amelogeninas, ameloblastinas, que sirven para la señalización, enamelinas, lactuftelinas, por ejemplo, que han sido descritas como proteínas de índole ácida para la nucleación de los cristales, es decir, favorece la nucleación de los cristales de hidroxiapatita. El cemento que vemos en la parte de abajo, una vez que termina ya la corona, se inicia entonces el cemento. Este cemento es un tejido mineralizado que es similar al hueso, ¿no? Y cubre la superficie externa de la raíz. Al igual que el hueso, está formado por fibrillas de colágeno, ¿no? Que son calcificadas y unas células parecidas a los osteocitos, atrapadas, ¿no es cierto?, en todo este material cálcico, pero en este caso le vamos a llamar cementocitos. El cemento se une con el esmalte en la unión cemento-esmalte. Aquí, ¿no es cierto?, estamos viendo la unión cemento-esmalte. Se comunica con el esmalte, ¿no? Y se separa separa prácticamente la corona, la corona del diente de la raíz del diente, ¿no? En esta zona que algunos lo identifican como la zona del cuello del diente, que en realidad es el límite, ¿no?, entre el cemento y el esmalte. Okay. La capa más externa del cemento, vamos a ver que está en contacto con un ligamento. Okay, si vemos por aquí, entonces vamos a ver que este ligamento está en contacto con el cemento y que prácticamente está o le da comunicación con la estructura ósea. Aquí la vemos, ¿no?, que son fibras de tejido colágeno que se constituyen en el periodonto. ¿Okay? Entonces, el periodonto son fibras de colágeno que están comunicando o están uniendo el cemento con la estructura ósea circundante. En esta fotografía lo que estamos observando justamente en un diente humano, en el centro tenemos la pulpa dental. Circundando a la pulpa dental vamos a encontrar a los odontoblastos. ¿Okay? Y esos odontoblastos, la función que tienen es de producir dentina. ¿Okay? Luego tenemos la otra capa, que es el esmalte, que está siendo producida por los ameloblastos. Aquí está este epitelio cilíndrico inicial que se constituye en los ameloblastos. Entonces, el odontoblasto produce la dentina, pero antes de producir la dentina, que ya es el elemento mineralizado, tenemos la predentina. La predentina, que son fibras que todavía no están mineralizadas. Entonces, el odontoblasto, cuando produce la dentina, ¿okay?, logra un desplazamiento de las células, de estas células odontoblásticas, siempre unidas a la pulpa dental. Es decir, que mientras se produce la dentina, la pulpa dental va en regresión, va disminuyendo de tamaño, de tal manera que la célula se va desplazando junto con la pulpa dentaria, dejando entonces unos túbulos que son evidencia del recorrido del odontoblasto, ¿no?, desde la parte externa hacia el centro. ¿Okay? Esos túbulos son los llamados túbulos dentinarios, como los vamos a ver más adelante, dentro de los cuales incluso permanecen prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. ¿Okay? Aquí tenemos la línea de unión entre la dentina y el esmalte, ¿no? Y vemos cómo estas células llamadas ameloblastos también producen el esmalte y se van también distanciando, se van separando. Estas no tienen contacto con la pulpa dentaria, sino se van alejando cada vez más de la pulpa dentaria hasta desaparecer, ¿no? Recuerden que los odontoblastos persisten durante toda la vida, mientras que los ameloblastos, una vez que forman la dentina, una vez que forman el esmalte, desaparecen y mueren. Aquí lo que estamos viendo es lo que más o menos estábamos explicando, ¿no? Vemos aquí primero, en primer lugar, estas son las células llamadas odontoblastos, y estas serían las células que son los ameloblastos. Los odontoblastos van a formar dentina, mientras que los ameloblastos van a formar el esmalte. Okay. El primer elemento que se forma en un inicio es la dentina, formado por los odontoblastos. Okay. Entonces, una vez que se ha formado la dentina, sobre la dentina, ¿okay?, recién los ameloblastos van a depositar el esmalte, esta sustancia llamada esmalte. Entonces van a formar una conexión amelodentinaria, ¿okay?, entre el esmalte y la dentina, línea amelodentinaria. Okay. Conforme se va produciendo más dentina, vamos a ver que los odontoblastos van migrando. ¿Okay? Van migrando, se produce más dentina y van migrando siempre en contacto con la pulpa dentaria.
¿ok? Que está en el centro. Entonces siempre están circundando la pulpa dentaria. Como hemos dicho, cuanto más dentina se forma, entonces más regresiona la pulpa dentaria. Y las células, los odontoblastos, migran, ya dejando en su recorrido unos túbulos, que son los túbulos dentinarios, así como se ve aquí, ¿no? Unos túbulos dentro de los cuales se ve prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. Entonces, estos túbulos dentinarios van a comunicar prácticamente la cámara pulpar o la pulpa dentaria con la unión o con la conexión amelodentinaria. Entonces mantienen esa comunicación. Por otro lado, los ameloblastos, ¿ok?, que estaban en esta posición inicial, conforme van produciendo el esmalte, se van separando, se van distanciando cada vez más de la pulpa dentaria hacia la periferia. Una vez que terminan de producir el esmalte, mueren las células y nunca más aparecen. ¿Ok? Entonces es importante reconocer que el esmalte, siendo la sustancia más dura del cuerpo humano, una vez que se destruye, no tiene forma de regenerarse. ¿Ok? ¿Y de qué se compone entonces este esmalte? En este esquema se está representando el prisma del esmalte. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se compone este esmalte, que es el elemento más duro del cuerpo humano? Se compone de prismas. Miren cómo se organizan estos prismas, que tienen una cabeza y una cola, ¿no? Tienen unas medidas aproximadas, vemos aquí, de hasta 2000 micrómetros de longitud. ¿Ok? Entonces vemos cómo se disponen ya, y dentro de estos prismas, o sea, estos prismas están compuestos por los cristales de hidroxiapatita, que se orientan, aquí como estamos viendo estos puntitos, se orientan paralelas, ¿no? Discurren paralelas al eje mayor de este prisma. ¿Ok? Entonces el esmalte se compone de prismas y los prismas a su vez se componen de cristales de hidroxiapatita. Recuerden que es más del 95% de su composición, ¿no? Por eso se constituye en la estructura más dura del diente y del cuerpo humano. En esta figura, lo que estamos observando en este corte real, lo que estamos observando aquí, por ejemplo, en el centro estaría la papila, la papila dental. ¿Okay? La papila dental. Si estamos de acuerdo en que esta es la papila dental, entonces estas células que están aquí en contacto tienen que ser los odontoblastos. ¿Okay? Siempre en contacto con la papila dental. Okay, los odontoblastos en un inicio entonces producen, ya hemos dicho, la dentina. Primero será predentina, luego dentina cuando ya está calcificada. Esta línea de células que estamos viendo aquí son los amidoblastos. Los amidoblastos, cuando llegan a su fase secretora, ¿okay?, lo que van a hacer, como su nombre dice, es comenzar a secretar. ¿Qué van a secretar? El esmalte. Entonces, una vez que secretan el esmalte, esta se va a depositar en contacto con la dentina, formando esta unión, ¿no? Esta unión amelodentaria. ¿Ok? Entonces, cuando forman esta unión, entonces se van depositando cada vez más esmalte y las células, los odontoblastos, se van alejando, mientras que, los ameloblastos se van alejando y los odontoblastos siempre van a seguir a la pulpa dentaria o a la papila dental, ¿no? Entonces va a quedar la unión entre ellos y los ameloblastos desaparecerán, morirán, mientras que los odontoblastos persisten durante toda la vida. En este gráfico lo que estamos observando justamente a manera de repaso, estamos observando, por ejemplo, el esmalte, ¿no? El esmalte con las líneas de Retzius. Las líneas de Retzius, que ya hemos dicho, hemos comentado que es la evidencia de la aposición o la formación de nuevo material de esmalte que se va formando, ¿okay?, conforme se da la maduración. Entonces, como evidencia de eso quedan estas líneas, las líneas de Retzius. Vemos que el elemento o el componente más abundante, que está aquí en un tono amarillento, lo constituye la dentina. La dentina, que está siendo formado por los odontoblastos que están circundando a la cámara de la pulpa dentaria, ¿cierto? Entonces, este espacio que vemos adentro es la cámara pulpar, ya circundado por los odontoblastos. Y estos odontoblastos, entonces, conforme van produciendo dentina, también van desplazándose, porque la cámara pulpar también va disminuyendo de tamaño. Entonces, al desplazarse, dejan estos túbulos, que vemos estas rayitas aquí, que son los túbulos dentinarios, ¿okay? Y dentro de ellos vamos a encontrar prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. ¿Okay? Estas prolongaciones que van a unir prácticamente la cámara pulpar con la unión amelodentaria, ¿no? A este nivel, la unión entre la dentina y el esmalte. Okay.
La cámara pulpar tiene un orificio de entrada que es el foramen apical, que está en la parte más inferior del hueso alveolar. Este es el alveolo dentario. ¿Ok? Entonces, a través de este ingresan y salen estructuras vasculares y también vamos a tener la presencia de estructuras nerviosas propias de cada diente. Aquí, por ejemplo, en esta microfotografía justamente estamos apreciando los túbulos dentinarios que están en la dentina y que son evidencia del desplazamiento que sufren los odontoblastos, ¿no es cierto?, siguiendo a la pulpa dentaria que está en regresión o que está disminuyendo de tamaño. Y dentro de ella podemos encontrar prolongaciones citoplasmáticas, ¿no?, de los mismos odontoblastos. En, en este corte histológico, en el centro lo que estamos observando es la pulpa dentaria. ¿Okay? En la cámara pulpar, la pulpa dentaria y tenemos vasos sanguíneos y estructuras nerviosas. A los lados hemos dicho que siempre en contacto vamos a encontrar a los odontoblastos. Y los odontoblastos obviamente están formando la predentina y la dentina, que ya es el elemento calcificado, ¿no? En estos cortes y con aumento estamos observando que la dentina posee unos conductos que son los conductos dentinarios, ¿no? Los conductos dentinarios dentro de los cuales tenemos las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. ¿Cómo se sostiene una pieza dentaria? Bueno, existen algunos elementos que van a servir de sostén. Los principales son el hueso alveolar. Aquí está el hueso alveolar, que puede ser del maxilar superior o del hueso mandibular. Luego tenemos tejido conectivo, ¿no? Tenemos fibras de tejido conectivo que están comunicando o están uniendo la estructura ósea con el cemento. Nos estamos refiriendo a los ligamentos periodontales. Una característica del ligamento periodontal es que tiene la capacidad de remodelación, es decir, tiene la capacidad de reabsorberse y volverse a generar. ¿Okay? Entonces, en los ciclos de reabsorción y generación, estos ligamentos periodontales entonces son susceptibles de cierto movimiento. Eso es lo que hace posible, por ejemplo, la corrección o la alineación de las piezas dentarias ya como parte de tratamiento, ¿no?, odontológico. Luego, otra estructura que tenemos que destacar es la encía, ¿no? La encía que forma la gengiva a este nivel, y esta gengiva vemos que tiene un surco y este surco va a terminar en un epitelio de fijación. A nivel de este epitelio de fijación se expresan desmosomas, se expresan hemidesmosomas, y estos hemidesmosomas van a estar uniéndola, en este caso como observamos, al esmalte, ¿no? Entonces se conforma esto en un elemento más, ¿no?, de sostén de la pieza dentaria. Entonces recordar tres elementos importantes: el hueso alveolar, el periodonto o los ligamentos periodontales y la encía misma, ¿no? A través de este epitelio o esta membrana o epitelio de fijación. Muy bien, ¿cómo está irrigado y cómo está inervado, ¿no?, las piezas dentarias? Primero empezaremos con la irrigación. Vemos aquí, entonces la vez pasada ya hemos reconocido la arteria carótida externa, rama de la arteria carótida común. La arteria carótida externa va a dar una rama que es la arteria maxilar, aquí que la vemos tanto horizontal, y la arteria maxilar va a dar origen a la arteria alveolar inferior. Esta arteria alveolar inferior atraviesa el conducto mandibular. ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos en la cara interna del hueso mandibular? Un conducto, el conducto mandibular, a través de la cual entonces va a transcurrir la arteria y la vena, ¿no?, alveolares inferiores. Inferiores porque obviamente están en la arcada inferior. Arteria alveolar inferior. Entonces la arteria alveolar inferior, a nivel más o menos de la primera premolar, va a dar una rama, ¿no?, una rama que va a ser la rama mandibular y la rama incisiva. Entonces termina en dos ramas, la rama incisiva y la rama mandibular, y en su trayecto va irrigando todas las piezas dentarias que constituyen la arcada dentaria inferior, o los dientes de la arcada dentaria inferior. Ok, la arcada superior está irrigada por dos ramas arteriales, una que es la arteria alveolar superior. Las dos son superiores, pero esta va a ser la superior posterior, y la arteria alveolar superior anterior. ¿Okay? Como vemos entonces, la arteria alveolar superior posterior es rama también de la arteria maxilar, pero esta rama surge a nivel de esta fosa pterigopalatina que vimos la vez pasada, ¿cierto? Se continúa la arteria y
como rama de la arteria infraorbitaria, ¿ok? Como rama de la arteria infraorbitaria vamos a tener el nacimiento de la arteria alveolar superior anterior, ¿ok? Como su nombre dice, las arterias o las ramas anteriores irrigarán la parte de los dientes incisivos y caninos, mientras que la rama posterior, ¿okay? La arteria alveolar superior posterior, irrigará los molares y los premolares, ¿okay? Entonces, a recordar, la arteria alveolar inferior, ¿okay? Arteria alveolar inferior, y tenemos las arterias alveolares superiores, tanto posteriores como anteriores. Recuerden que la anterior es una rama directa de la arteria infraorbitaria, ¿okay? De la arteria infraorbitaria que desciende a través del conducto infraorbitario para llegar a la zona de los caninos y los incisivos. En el caso de la inervación, vamos a ver que todos los nervios de los dientes y encías son ramas del quinto par, ¿okay? Tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, todos son ramas del quinto par. El trigémino es el que gobierna la inervación de los dientes y las encías, ¿okay? Pero hay que diferenciar. La arcada inferior, por ejemplo, es inervada por la rama B3, mientras que la arcada superior es inervada por la rama B2, ¿okay? Entonces, la rama B3, ¿okay? Ingresa también por el agujero mandibular, que vimos también la vez pasada, al igual que está pasando, como hemos visto, la arteria, como vimos hace un momentito, ¿no? La arteria alveolar inferior, igual también va a ingresar el nervio alveolar inferior, que es rama de la B3, ¿okay? Ingresa el nervio alveolar inferior, y también a nivel de la primera premolar, lo que va a pasar es que se va a dividir en el nervio incisivo y el nervio mentoniano. El nervio mentoniano que va a hacer su aparición a través del agujero mentoniano, ¿okay? Para inervar la piel de la zona. Muy bien, entonces en su trayecto inhiba todas las piezas dentarias, ahí están, ¿no es cierto?, ingresando por el orificio inferior, ¿no es cierto?, el orificio inferior, y llegando a la cámara pulpar, ahí están en cada uno de ellos. Entonces, la parte de las encías que corresponde a esta zona también va a estar inervado por la rama B3 del nervio trigémino, ¿no? En la parte superior vamos a ver que la rama B2 es la que va a participar, como hemos dicho, ¿no es cierto?, dando ramas como esta, por ejemplo, el nervio alveolar superior, todos son superiores, ¿no? Superior posterior, el superior medio y el superior anterior. Entonces, vemos que el superior anterior, por ejemplo, es rama del nervio infraorbitario, ¿okay? ¿Ya? Pero todos en realidad son ramas de B2. En común, estos lo que van a formar es un plexo, y se llama el plexo alveolar superior, que va a inervar todas las piezas dentarias en esta parte de la arcada superior, ¿no? Entonces, si queremos ser un poco más específicos, el nervio alveolar superior posterior inervará los dientes, los molares. El nervio superior alveolar superior medio serán los premolares, y el nervio alveolar superior anterior serán los incisivos y caninos, ¿okay? Muy bien, aquí lo que estamos observando es un resumen entonces de la inervación de los dientes y inervación de las encías, ¿okay? Ahora, cuando hablamos de encías, podemos estar hablando de una encía bucal, aquí en la parte externa. Ven, la encía está alojando a la pieza dentaria, ¿no? Está circundando, es la mucosa que circunda la pieza dentaria. Entonces, podemos decir una encía bucal y una encía palatina, en este caso, porque estamos en la arcada superior, en contacto estamos observando el paladar, ¿cierto? Entonces, encía bucal y encía palatina. Muy bien, en el caso de los dientes, hemos visto que en la arcada superior, los nervios alveolares superiores son los que participan, todos ramas de B2. Alveolar superior anterior, para los caninos incisivos, alveolar superior medio para los premolares, y alveolar superior posterior para los molares. En el caso de las encías, por ejemplo, las encías bucales tienen la misma inervación, alveolar superior anterior, superior medio y superior posterior. Pero en el caso de la encía palatina, como hemos visto la vez pasada, y eso hay que recordarlo, el paladar duro, a este nivel, la mucosa del paladar duro está inervado por el nervio palatino mayor, ¿okay? ¿Se acuerdan? El nervio palatino mayor, que hace su entrada a través del orificio palatino mayor, ¿okay? Y en la parte más superior, ¿okay?, haciendo su ingreso a través de la fisura incisiva o el agujero incisivo, tenemos el nervio nasopalatino,
¿Ok? Ambos, que los últimos mencionados, también ramas de B2, ¿no? Y es así como se inerva las encías y las piezas dentarias en la arcada superior. En el caso de la arcada inferior, vamos a ver, como ya hemos mencionado, todos los dientes de la arcada inferior son inervados por B3. ¿Okay? Habíamos dicho que hay una rama que es la rama incisiva del nervio alveolar inferior, ¿okay? Que inerva la parte de los incisivos, aquí delante de incisivos y caninos, ¿okay? Y todo el resto, pero en sumas cuentas todos son inervados por ramas del B3. Tenemos aquí también una encía que es la encía bucal, ¿okay? Y una encía, en este caso no vamos a decir paladar, sino una encía lingual, ¿okay? La encía lingual está siendo inervada por el nervio lingual, que también es rama de B3, y la encía bucal está inervada por el nervio bucal y el nervio mentoniano. Ambos también son procedentes de B3. Muy bien, y esto es a manera de un repaso. Entonces ustedes van a tener aquí la posibilidad de, antes de continuar, de poder identificar algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, a qué corresponden, ¿no? La corona, la raíz, qué estructura es según la numeración que corresponde, ¿no? Entonces ustedes van a identificar algunas partes importantes, por ejemplo, ahí están, ¿no? Y ahí tienen ustedes las claves, ya para que puedan de alguna manera repasar, ¿no? Muy bien, de igual manera aquí en este cuadrito les estoy dejando algunas diferencias importantes entre el esmalte, la dentina y el cemento. Por ejemplo, si digo que es acelular, ¿cuál de ellas ya no presenta células porque se mueren una vez que se forma la sustancia? El esmalte, ¿no? Saben ustedes que los ameloblastos no persisten toda la vida, ¿no? Mueren una vez que han formado el esmalte. ¿Ok? ¿Cuál de ellos es el menos mineralizado? Por ejemplo, 65%, el cemento, por ejemplo. ¿Cuál de ellos tiene un 98%, bastante concentración de hidroxiapatita de calcio? El esmalte, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí les dejo algunas diferencias importantes que hay que recordar. Muy bien, y con eso hemos terminado la parte del diente. Rápidamente pasamos entonces a hablar acerca de la lengua. ¿Qué cosa es la lengua? La lengua es una estructura muscular, ¿no es cierto?, que forma parte del piso de la boca, así lo hemos descrito. Y también forma parte de la pared anterior de la faringe. La punta de la lengua se encuentra orientada justo detrás, o se encuentra ubicada justo detrás de los dientes incisivos, y la raíz de la lengua está unida a la mandíbula y al hueso yoides, está fijada a la mandíbula y al hueso yoides. Existe un surco, aquí que vamos a decir el surco terminal. ¿Okay? Surco terminal, que está delimitado o observamos a ese nivel unas papilas, ¿okay? Que son las papilas caliciformes, que son las papilas más grandes que se pueden observar. ¿Okay? Entonces, este surco terminal se encuentra delimitado nuevamente por las papilas caliciformes y tiene forma de V. En el vértice de la V vamos a encontrar este agujero llamado el foramen ciego. El foramen ciego que es el lugar, ¿no es cierto?, de donde este epitelio da origen, por ejemplo, desciende a nivel del cuello y da origen a la tiroides. Muchas veces queda un rezago embrionar, una comunicación entre las dos estructuras, ¿no?, entre el piso de la boca y la tiroides, ya conocido como el conducto tirogloso, ¿okay? Gloso de lengua y tiroides, conducto tirogloso. Ok, muy bien. En la parte posterior, detrás de este surco terminal, vamos a encontrar la amígdala lingual, que es un tejido linfoide, ya como parte de la defensa de la cavidad oral, amígdala lingual. Y observamos aquí a los costados las amígdalas palatinas, ¿no es cierto?, que habíamos visto la vez pasada que se encuentran entre el pilar anterior y un pilar posterior, ¿okay? Lo que van a constituirse en parte de lo que es el istmo de las fauces, ¿no? Y justamente este surco limitante o este surco terminal, perdón, va a formar la base o el piso de este istmo de las fauces, que es el límite posterior prácticamente de la cavidad oral. Muy bien. En este gráfico estamos observando, ¿no?, de manera más esquemática justamente esto, ¿no? El surco terminal, que está delimitado por estas papilas caliciformes. En la parte de atrás vemos una zona irregular que se constituye en la papila lingual. Observamos el dorso de la lengua que tiene varias estructuras, ¿no?, que saltan aquí a la vista. Muchas de ellas son papilas filiformes y otras papilas fungiformes, ¿okay? Luego tenemos en la parte más posterior la presencia del epiglotis.
Y aquí a los lados observamos, por ejemplo, las amígdalas palatinas. Y hemos visto que están entre dos estructuras musculares que forman pilares, el pilar posterior y el pilar anterior, ¿no? Que se constituyen en parte del istmo de las fauces. ¿Ok? El pilar anterior será el músculo palatogloso hacia la lengua y el pilar posterior será el músculo palatofaringeo hacia la pared faríngea. Muy bien, en este corte sagital estamos observando lo que decíamos, ¿no? Como la lengua en su parte de la raíz está unida a la mandíbula y al hueso yoides, ¿no? Está sujeta en la parte de la raíz a la mandíbula y al hueso yoides. Y podemos dividirla en dos tercios anteriores, que es la parte oral, y un tercio posterior, que es la parte faríngea, lengua oral. Estos están delimitados, ¿no? por este agujero ciego que se encuentra justo en el vértice del surco terminal, ¿no? El agujero ciego. Muy bien, entonces podemos dividirla según el agujero ciego en parte faríngea y parte oral. Dos tercios, un tercio. La lengua tiene otras superficies, por ejemplo tiene una superficie inferior que carece de papilas. ¿Okay? Si uno levanta la lengua puede observar esta superficie inferior. Presenta un frenillo, que es el frenillo lingual, y este frenillo es un pliegue que comunica la lengua con la mucosa del piso de la boca. También tiene una superficie faríngea que carece también de papilas, ¿no? Esta es una superficie irregular que presenta nódulos y esto, como ya hemos visto, corresponden a la amígdala lingual. Efectivamente, aquí estamos observando una imagen del piso de la boca en la cual estamos observando el frenillo lingual que está comunicando la lengua con el piso de la boca. Tenemos además un epitelio que ya hemos visto la vez pasada que corresponde a un epitelio de revestimiento, ¿no? Porque esta zona generalmente no es una zona de roce ni cizallamiento con los alimentos. Los músculos de la lengua, ¿okay? Los músculos de la lengua son músculos pares, ¿okay? Y vamos a ver que a manera de un tabique, ¿okay? de tejido conectivo, vamos a encontrar que esta estructura de tejido conectivo está dividiendo prácticamente la lengua en dos mitades. Y esto va a servir de inserción para muchos de los músculos de la lengua. Todos están inervados por el 12º par craneal. Esta es una inervación motora, ¿no? Todos los músculos de la lengua de manera motora están inervados por el 12º par, pero excepto uno de ellos, ¿no? que es el palato gloso. Lo vimos la vez pasada, ¿no? El palato gloso como parte del paladar blando, ¿okay? Entonces que va del paladar a la lengua, está inervado por el 10º par craneal. Muy bien, justamente aquí estamos observando una gráfica en la cual observamos la presencia de músculos intrínsecos, significa entonces que nacen y terminan dentro de la lengua, y músculos extrínsecos, que significa que nacen de fuera de la lengua, de estructuras fuera de la lengua y terminan en la lengua. ¿Okay? Y esto lo que estamos observando en el centro es el tabique, ¿no? de tejido fibroconectivo que prácticamente está dividiendo la lengua en dos mitades y que sirve de inserción para muchos músculos, ¿no? Muy bien, dentro de los músculos intrínsecos tenemos por ejemplo el músculo longitudinal superior, que está corriendo justo debajo del epitelio y algunas fibras incluso son oblicuas hacia la parte lateral. Si hay un longitudinal superior, habrá un longitudinal inferior, ¿okay? que corre también de manera longitudinal hasta la punta de la lengua. ¿Okay? Sin embargo, tienen algunas funciones distintas o que las diferencian unas de otras. Luego tenemos un músculo transverso, miren aquí, que se confunde justo en el tabique, ¿no? central de la lengua. Y luego tenemos un músculo vertical, como su nombre dice, sus fibras son verticales. Dentro de los músculos extrínsecos podemos tener músculos que nacen del paladar hacia la lengua, palatogloso, nacen de la apófisis estiloides, ¿no? hacia la lengua, estilogloso, nacen del hueso yoides, iogloso, y nacen de las apófisis geni superiores, geniogloso. ¿Okay? Son los músculos 4 intrínsecos y 4 extrínsecos. En esta imagen lo que estamos observando en este gráfico justamente son los músculos extrínsecos de la lengua y podemos deducir algunas funciones de ellos según la inserción en la lengua. Por ejemplo, si hablamos del palatogloso, lo vimos la vez pasada, el palatogloso lo que va a producir es una elevación de la parte posterior de la lengua. A su vez, el palatogloso lo que hace es deprimir el paladar blando de tal manera que cierra el istmo de las fauces. Otro músculo es el músculo estilogloso, del apófisis estiloides a la lengua, ¿no? El estilogloso, apófisis estiloides que estamos viendo aquí, hacia la lengua. El músculo estilogloso lo que va a hacer es elevar
elevar la lengua y retrae la lengua, o sea, lleva la lengua hacia atrás, retracción, elevación y retracción de la lengua, ¿ven? Según la posición de la inserción de este músculo. El otro músculo es el músculo hiogloso del hioides, aquí estamos, el hioides hacia la lengua, hiogloso. ¿Ok? Entonces el hiogloso, según la posición que tiene, lo que va a hacer es deprimir la lengua. Claro, lleva la lengua hacia abajo. Y luego tenemos el otro músculo que es el geniogloso, de las apófisis geni del hueso mandibular hacia la lengua. Entonces vemos que la posición es inferior. Entonces si se contrae, lo que va a hacer es deprimir también la lengua, sobre todo en la parte central de la lengua. Y como está en esa posición, lo que va a hacer es protruir la lengua. Entonces deprime y protruye. Deprime sobre todo la parte central, ¿no? Recordar entonces que de todos los músculos de la lengua, justamente un músculo extrínseco, que es el palato gloso, no está inervado motoramente por el 12º par canal, sino por el 10º par canal o nervio vago. Aquí en este cuadro tenemos justamente el resumen de la inervación, sobre todo inervación y la función que cumple cada uno de los músculos. Por ejemplo, en el caso de los intrínsecos que no hemos comentado, algunos comentarios. Por ejemplo, el músculo longitudinal superior, que corre toda la lengua y está justamente debajo del epitelio de la superficie, lo que hace es acortar la lengua. Entonces, si nos ponemos a pensar, se contrae, acorta la lengua, efectivamente, y dobla la punta y los lados de la lengua hacia arriba. ¿Okay? Dobla la punta de la lengua hacia arriba. El longitudinal inferior, por ejemplo, que recorre en la profundidad, acorta la lengua de igual manera, pero desenrolla la punta de la lengua y la dobla hacia abajo, a diferencia del longitudinal superior. El músculo transverso se va a encargar de acortar y alargar la lengua, y el vertical lo que va a hacer, si se contrae, va a aplanar la lengua, y si se relaja, va a ensanchar la lengua. ¿Okay? Entonces son todas las funciones que cumplen los músculos intrínsecos. Los extrínsecos, aquí también las tenemos, ya las hemos comentado. Muy bien, la lengua tiene papilas. ¿Okay? Vamos a destacar estas 4 papilas. ¿Okay? No es lo mismo que decir botones gustativos. Esas son las papilas linguales. Las papilas linguales más abundantes, sin embargo las más pequeñas, son las papilas filiformes. ¿Okay? Son de forma cónica, terminan en punta y tienen un epitelio que está cornificado, tienen una capa córnea. ¿Okay? Como ustedes observan aquí, no presenta botones gustativos, es decir, que no cumple la función sensorial. ¿Okay? Estas papilas, pese a ser las más abundantes, se encuentran en el dorso de la lengua, ¿no? Distribuidas a todo nivel en el dorso de la lengua. ¿Okay? Y no cumplen funciones gustativas. Solamente la función que tiene es mecánica. Más desarrollado en algunos animales, por ejemplo, si alguien tiene un gato como mascota, podrá haber sentido alguna vez la lengua del gato, ¿no? Es bastante áspera por la gran cantidad de papilas filiformes que posee. Otras papilas son las papilas fungiformes. Fungi viene de hongo, entonces vemos aquí la forma de hongo que tiene esta papila. Vemos que su epitelio no está cornificado, por el contrario, tiene zonas adelgazadas de epitelio, vemos aquí, que dejan traslucir los vasos sanguíneos dentro. Es por eso que cuando buscamos papilas fungiformes, las encontramos como unos puntos rojizos que están distribuidos en la lengua, más predominantemente en la punta de la lengua, ¿no? Donde tiene mayor población. ¿Okay? Estas sí poseen, por ejemplo, botones gustativos y los poseen en la parte superficie, ¿no? en la parte apical de la estructura. Otras papilas son, por ejemplo, estas papilas, las papilas circunvaladas o caliciformes que estamos aquí, que conforman el surco terminal, ¿no? Están delimitando el surco terminal, como ya habíamos visto. Estas son en número de 8 a 12 papilas que forman una B, la B lingual, ¿no? Que están delimitando los 2 tercios anteriores del tercio posterior de la lengua. Muy bien, estas papilas son las más grandes, las menos numerosas, pero tienen mayor cantidad de botones gustativos. Se dice que más del 50% o el 50% de los botones gustativos se encuentran en este tipo de papilas. ¿Okay? Además, vemos que hay unos surcos muy profundos en la profundidad, pero a los lados de las papilas, y tenemos la presencia de glándulas adyacentes, glándulas serosas adyacentes a este tipo de papilas. ¿Okay? Y el último tipo de papila es la papila foliada.
La papila foliada que se presenta a los lados de la lengua y la vemos con la presencia de unos surcos, no tan pronunciados como en el caso anterior, pero también unos surcos oblicuos que están hacia los lados de la lengua, ¿no? Estos están más presentes durante la juventud, pero conforme va avanzando la edad también van desapareciendo este tipo de papilas. Igual esta también presenta botones gustativos que están en las paredes laterales, ¿no? Entonces, de todas las papilas linguales, vamos a ver que solamente 3 presentan botones gustativos: las papilas circunvaladas o caliciformes, las papilas foliadas y las papilas fungiformes. Las filiformes no poseen papilas gustativas y su epitelio es cornificado. Muy bien, aquí tenemos una imagen histológica de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, vean ustedes, las papilas filiformes generalmente se orientan en sentido contrario hacia la parte posterior, son cornificadas, ¿no? Y no tienen botones gustativos. Papilas foliadas, miren sus botones gustativos en las caras laterales, ¿okay? Se encuentran en los bordes laterales de la lengua. Las papilas fungiformes, aquí tenemos adelgazamiento, zonas de adelgazamiento del epitelio que dejan traslucir los vasos sanguíneos, por eso es que se ven como puntos rojos, ¿no? Y las papilas caliciformes, que son las más grandes pero las menos numerosas, pero que tienen la mayor cantidad de botones o corpúsculos gustativos, ¿no? En las caras laterales. Y hacia la profundidad vemos la presencia de glándulas cerosas que están asociadas a o están próximas a este tipo de papilas. Muy bien, ¿de qué se compone un botón gustativo? ¿No? Este botón gustativo entonces es una estructura que va a cumplir la función de percibir o detectar los estímulos gustativos, que son sustancias químicas presentes en los alimentos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través de células, ¿no? Las células de las cuales se compone el botón gustativo son 3 básicamente. Una de ellas, que es la más importante, que es la célula receptora gustativa, que vemos aquí en azul. ¿Okay? Entonces, esta célula receptora gustativa tiene en el extremo, o sea, orientándose a un orificio que es el poro gustativo, tiene las microvellosidades. A través de estas microvellosidades va a captar los estímulos gustativos. Muy bien, otras células son las células de soporte en las verdes, ¿no? De soporte o de sostén. ¿Okay? Y otras células que van a dar origen a las anteriores son las células basales, que están en la base prácticamente, ¿no? Entonces, las células receptores gustativas, que son las más importantes, se van a comunicar con los nervios gustativos aferentes, ¿no? Entonces, el estímulo químico va a ser transformado en un estímulo nervioso. Aquí tenemos una imagen histológica real en la cual estamos observando justamente el botón gustativo. Células de sostén, células sensoriales, y tenemos las células basales, ¿no? En la parte baja, y tenemos la estructura nerviosa aferente. Hacia arriba el poro gustativo con la presencia de microvellosidades. Igual aquí tenemos el poro gustativo, presencia de microvellosidades, células que están entre células de sostén y células nerviosas o células sensoriales, y en la parte baja las células basales. ¿Cómo se transmite o cómo se da el impulso? ¿Cómo se transforma un impulso químico en un impulso eléctrico? Entonces, para eso tenemos primero que saber que existen 5 tipos de sabores, ¿no? Tenemos el sabor amargo, el dulce, el umami, que es una palabra japonesa que significa sabroso. Tenemos el sabor ácido y el sabor salado. Entonces, primero se han agrupado el sabor amargo, dulce y umami porque tienen un mecanismo común de acción. Vamos a ver que estos tienen receptores que son de la familia de T1R o T2R. ¿Okay? Algunos se agrupan en dímeros, como en el caso del sabor dulce y umami, y solamente un monómero en el caso del amargo. Y son estimuladas por estas sustancias llamadas sustancias sápidas, que son capaces de lograr un estímulo para desencadenar al final también un estímulo nervioso. Ok, muy bien. En el caso del amargo, por ejemplo, y en el caso de todas, están asociadas a una proteína G. Una vez que se produce la unión a esta sustancia sápida, lo que va a producir es que mediante esta proteína G se va a activar esta fosfolipasa C. ¿Okay? Al activarse la fosfolipasa C, esta va a ser protagonista para formar inositol 3-fosfato, IP3 calcio. ¿Okay? Este IP3 va a favorecer entonces la apertura de los canales de sodio. ¿Okay? Se abren los canales de sodio, ingresa sodio y lo que se va a producir es una despolarización de la membrana, un cambio de voltaje de la membrana.
que hace posible que estos canales de calcio, voltaje dependientes, se aperturen. Ingresa calcio, al igual que también sale calcio de los depósitos intracelulares, y esto favorece que las vesículas migren hacia el espacio sináptico y liberen sustancias que se van a traducir en el impulso nervioso, ¿no? Hacia una fibra nerviosa aferente gustativa. Ese es en el caso de estos tres sabores. En el caso del sabor ácido, obviamente los alimentos deben contener hidrogeniones. Entonces, como contienen hidrogeniones, lo primero que va a suceder que en el medio rico en hidrogenión es cerrarse o bloquearse los conductos de potasio. Este bloqueo del conducto de potasio favorece entonces de que se dé un potencial umbral, y ustedes saben que el potencial umbral favorece entonces un impulso nervioso. Entonces, el ingreso de hidrogeniones puede darse a través de conductos de hidrógeno específicos del gusto, ¿okay?, que están aquí en verde, o puede darse a través de canales de sodio sensibles a milorida, ¿okay?, que lo tenemos aquí. Estos canales de sodio son distintos a los que se dan, por ejemplo, los canales de sodio presentes en el músculo esquelético, por ejemplo, ¿no? Entonces, o en las fibras nerviosas. Estos canales de sodio sensibles a milorida permiten el paso de hidrogeniones. Este ingreso de hidrogeniones, en sumas cuentas, va a llevar a un cambio de voltaje de la membrana, y este cambio de voltaje de igual manera apertura los canales de calcio voltaje dependientes. E ingresa calcio, igual se produce la migración de las vesículas sinápticas hacia la periferia con la liberación del neurotransmisor. Esto es en el caso del ácido. En el caso del sabor salado, obviamente esto es por la presencia del cloruro de sodio, ¿no?, en los alimentos. Entonces vamos a ver que el sodio ingresa a través de canales también, ¿no?, canales sensibles, pero en canales sensibles a la milorida. ¿Okay? Este cambio de voltaje favorece también la apertura de canales de sodio sensibles a voltaje, y también los canales de potasio. Entonces se genera se genera el ingreso de calcio por estos canales de voltaje dependientes, y el ingreso de calcio de igual manera favorece que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana celular y liberen las sustancias, ¿no?, las sustancias neurotransmisoras. De esa manera entonces se produce el estímulo de esta fibra aferente que lleva la información gustativa como un impulso eléctrico. Ok, cabe destacar que, por ejemplo, en el caso del sabor umami, el umami, por ejemplo, se encuentra en algunos alimentos. Se ha descrito, por ejemplo, que se encuentra en los espárragos, ¿no?, por ejemplo, en los tomates, el queso, la carne, ¿no? Y si observamos los dímeros o los receptores, vamos a ver que en el caso de este dímero de receptores, solamente el T1R3 es el que se repite, ¿no?, pero el T1R1 es exclusivo del sabor umami, ¿no? No se repite en ninguno de ellos. Entonces el T1R1 es parte del receptor que es exclusivo del sabor umami. Bueno, los botones gustativos o las papilas gustativas no están distribuidas, ¿no es cierto?, de manera uniforme en todo lo que es la lengua. Vamos a ver que en algunas zonas se distribuyen algunas que van a recibir o van a recepcionar algunos sabores en especial, algunas sustancias químicas en especial. Por ejemplo, la punta de la lengua tiene una gran cantidad de papilas que van a recepcionar el sabor dulce y el umami, por ejemplo, ¿no? A los lados de la lengua, en la parte anterior, vamos a ver el sabor salado, ¿okay? Se recepciona más el sabor salado, en la parte lateral y posterior más el sabor ácido, y en la parte posterior de la lengua vamos a ver que se recepciona mejor el sabor amargo. ¿Okay? Entonces lo que corresponde a las papilas caliciformes, ¿no?, en la parte posterior. Recordar que en la parte lateral están las papilas foliadas y las papilas fungiformes, que están distribuidas en toda la lengua básicamente, pero principalmente en la punta de la lengua, ¿no? Es así como se distribuyen los sabores en la lengua, ¿no? Eso es importante también saberlo. Y la presentación, ¿no?, cómo se distribuyen estas papilas gustativas en las partes laterales, en el caso de las papilas caliciformes, en las partes laterales también las papilas foliadas, y en la parte, ¿no?, más superior, ¿no?, en el caso de la papila fungiforme. ¿Cómo es la irrigación e inervación de la lengua? ¿Ok? La irrigación de la lengua está a cargo de la arteria lingual, ya que es la irrigación que es la arteria más importante, ¿no?, y esta es rama de la arteria carótida externa. Mientras que la inervación
Vamos a ver la inervación que puede ser sensitiva, sensorial o motora. En el caso de la inervación motora, sabemos que todos están inervados por el doceavo par craneal, el hipogloso, excepto el palatogloso, que está inervado por el décimo par. La inervación por el parte del glosofaringio es una inervación de tipo sensitiva, pero también es sensorial, es decir, que también transmite el impulso del gusto, ¿okay? La sensación del gusto. Pero esa inervación sensitiva y sensorial solamente le corresponde en el tercio posterior de la lengua. Entonces, la lengua está inervada de manera sensitiva y sensorial por el nervio glosofaringio en el tercio posterior. El nervio lingual, que es rama de B3, tiene a cargo la inervación sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua, solamente de manera sensitiva, mientras que el nervio facial, a través de una cuerda llamada cuerda del tímpano, ¿okay?, que es rama del facial, tiene a cargo la inervación sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Okay? Entonces vamos a resumir esto. Ya vamos a saltarnos un ratito aquí. Entonces vemos aquí la lengua, las partes más importantes de la lengua. Tenemos aquí el surco terminal, ¿no es cierto? Tenemos el foramen, el agujero o foramen en el vértice del surco terminal. Aquí tenemos la parte oral de la lengua, los 2/3 anteriores, y la parte faríngea de la lengua, el tercio posterior. Muy bien, entonces tercio posterior, 2/3 anteriores, así lo habíamos dividido. Muy bien, entonces en el caso de los 2/3 anteriores, de manera sensitiva o somática, sensación somática, nos estamos refiriendo al dolor, temperatura, tacto, es decir que si me toco la lengua, si me quemo la lengua con un alimento o si siento el frío, ¿ok? Entonces a eso le llamamos sensación somática. Esa sensación somática está siendo llevada por el nervio lingual, ¿ok? Nervio lingual, que es rama de B3, ¿ok? Nervio lingual, 2/3 anteriores, ¿ok? Sensación somática. Pero si estoy hablando del gusto, que es una sensación especial, los 2/3 anteriores de la lengua, ese tipo de información está llevado por la cuerda del tímpano, que es una rama del séptimo par craneal. ¿Okay? Mientras que en la parte posterior, el tercio posterior o la lengua faríngea está siendo inervada del punto de vista somático por el glosofaringio y del punto de vista sensorial también por el glosofaringio. Es decir que el tercio posterior de la lengua, tanto ya para el gusto como la inervación somática, dependen del nervio glosofaringio noveno par craneal. Y en la parte más posterior, más posterior de la lengua, prácticamente a nivel de la epiglotis, vamos a ver que el nervio vago cumple papel importante, ¿no? Tanto como inervación somática como inervación sensorial para el gusto. ¿Okay? Entonces, esta es la inervación que tiene la lengua que hay que recordar. Muy bien, aquí en este gráfico estamos observando la presencia de la arteria lingual, ¿no? Aquí está la arteria más importante que irriga la lengua, ¿okay?, que es rama de la arteria carótida externa, rama de la carótida primitiva, ¿no? Carótida primitiva, carótida externa, arteria lingual. Okay. Muy bien, además estamos viendo algunos nervios. Por ejemplo, este es el nervio lingual. Nervio lingual, rama de B3, ¿no? De B3, que viene del trigémino. Y vemos aquí cómo el séptimo par, una rama del séptimo par, corre junto con el nervio lingual, se acompaña con el nervio lingual para llegar a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces llegará el nervio lingual para inervar sensitiva o somáticamente los 2/3 anteriores, pero a la vez está llevando la cuerda del tímpano, que va a inervar sensorialmente también los 2/3 anteriores de la lengua. Muy bien, aquí atrás vemos el nervio glosofaringio, que está yendo a la parte posterior de la lengua para la inervación somática y sensorial. ¿Okay? Y aquí tenemos el nervio hipogloso o doceavo par craneal, que está llevando inervación de tipo motora, ¿no?, para todos los músculos de la lengua, extrínsecos e intrínsecos, salvo el palatogloso, que está inervado por el décimo par craneal. Ok. Muy bien, aquí solamente para mostrarles, esto lo vamos a ver después, pero aquí para mostrarles, miren, nuevamente aquí, ¿no? Nervio trigémino, tenemos la rama, el B3, y tenemos esta rama que está bajando, que es el nervio lingual, ¿no? El nervio lingual desciende hacia la lengua, hacia los 2/3 anteriores de la lengua para dar inervación somática, pero vemos que aquí el séptimo par craneal, que vemos por aquí, da una rama que justamente pasa por el oído medio, ¿ok? Pasa en contacto con el tímpano
¿ok? Y a eso se le llama, por eso se le llama la cuerda del tímpano. Pasa entonces esta cuerda del tímpano y se une prácticamente al nervio lingual, y junto con ella van a ir hacia la lengua para inervar de manera sensorial o llevar la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Entonces, esta es para recordar ya la cuerda del tímpano y de dónde viene, ¿no? Del séptimo par craneal. Muy bien, pasamos entonces a los músculos de la masticación. Llegamos a la última parte. ¿Ok? Los músculos de la masticación son 4 músculos que debemos recordar, ¿no? Y que ellos van a dar el movimiento a la mandíbula, es decir, movimiento a la articulación temporomandibular. Entonces, habíamos visto la vez pasada que los movimientos de la articulación pueden ser de depresión, ¿ok? Ok, eso significa apertura de la cavidad oral, pueden ser elevación, ¿ok? Para el cierre de la cavidad oral, pueden ser de propulsión hacia adelante, llevar la mandíbula hacia adelante, retropulsión, llevar la mandíbula hacia atrás. ¿Ok? Entonces son los movimientos básicos. A esto le agregamos, por ejemplo, un movimiento de lateralización, ¿ok? Que también es un movimiento que puede realizar la articulación. Todos los músculos masticadores son inervados por el nervio mandibular, es decir, el rama B3 del quinto par craneal, ¿no? Nervio mandibular. Muy bien, estos son los movimientos entonces que habíamos mencionado: propulsión hacia adelante, retropulsión hacia atrás, elevación y depresión. Son los movimientos básicos. Y a esto le agregamos la lateralización de la mandíbula. ¿Okay? Recuerden que todo depende de la articulación temporomandibular, el cóndilo del hueso mandibular, ¿no? Con la cavidad glenoidea que corresponde al hueso temporal. Muy bien, el primer músculo que tenemos es el músculo macetero. ¿Okay? Este músculo macetero, que tiene forma cuadrangular, ven ustedes que tiene una forma cuadrangular, ¿okay? En la cara externa, se encuentra en la cara externa de la rama horizontal de la mandíbula, ¿no? En contacto también con el ángulo mandibular. Aquí se encuentra entonces este músculo macetero. ¿Okay? Presenta 2 fascículos, uno superficial, que estamos viendo aquí, obviamente, y este se encarga básicamente de la elevación. O sea, si se contrae aquí, eleva la mandíbula, elevación de la mandíbula, y tiene una rama profunda que vemos aquí, que lo que va a hacer es elevar, no solamente elevar la mandíbula, sino además retropulsa, o sea, lleva hacia atrás, ¿no? La mandíbula. Entonces, retropulsión en su fascículo profundo. Entonces, en sumas cuentas, lo que hace el músculo macetero es elevación de la mandíbula y también tiene una función de retropulsión. ¿Okay? Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, algunas ramas arteriales y nerviosas que corresponden al músculo macetero. Tenemos una arteria maceterina y un nervio maceterino, ¿no? Que son ramas, obviamente, en el caso del nervio de B3, como ya hemos dicho, ¿no? Del nervio trigémino. Este otro músculo que estamos viendo aquí es el músculo temporal, ¿okay? Que está ubicado en la fosa temporal, ¿okay? Que vemos que se abre como si fuera un abanico, ¿no? Que tiene diferentes fibromusculares en diferentes direcciones. ¿Okay? Esta se inserta en la apófisis coronoides. Recuerden ustedes que la rama vertical de la mandíbula tiene 2 apófisis, una condilia y la otra coronoides. Habíamos dicho que el músculo temporal se inserta en la apófisis coronoides, ¿no? De hueso mandibular. Los efectos que va a hacer la función que va a cumplir es elevar la mandíbula también, y además también va a retropulsar, ¿no? Retropulsa la mandíbula gracias a las fibras que tienen orientación posterior, ¿no? Vemos estas fibras de orientación posterior, entonces eleva la mandíbula y gracias a estas fibras retropulsa también la mandíbula. ¿Okay? El siguiente músculo que tenemos aquí es el pterigoideo, los músculos pterigoideos. Tenemos el músculo pterigoideo medial en primer lugar. ¿Okay? Este músculo pterigoideo medial es un músculo cuadrado que tiene 2 porciones o 2 cabezas. ¿Okay? Tiene una cabeza profunda que se origina en la apófisis pterigoides, aquí, profunda, que es la más prominente en la apófisis pterigoides, y va a ir hacia la mandíbula, hacia la cara interna de la mandíbula, justamente en el ángulo mandibular, pero en la cara interna. Y tenemos la otra porción o cabeza, que es la cabeza superficial, ya esta cabeza superficial que va a ir prácticamente del maxilar superior y parte también del hueso palatino, y que
se va a fusionar con la otra parte, con la otra cabeza, con la cabeza profunda, y ambos se van a insertar en la cara medial del ángulo de la mandíbula. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las funciones entonces que van a cumplir? Ambas porciones descienden, ¿no es cierto? Bueno, ambas porciones, como ya hemos mencionado, descienden y se fusionan. Las funciones que van a cumplir son elevar la mandíbula, obviamente elevan la mandíbula y producen lateralización o lateropulsión de la mandíbula. Entonces, como vemos aquí, elevan mandíbula y producen lateropulsión. Ok, ese es en el caso del pterigoideo medial. El otro músculo es el pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral es un músculo que tiene una disposición más horizontal. Okay, este pterigoideo lateral es un músculo triangular, como estamos viendo aquí. Un músculo triangular a diferencia del anterior. Okay, tiene una porción superior, una porción superior que se origina en la base del cráneo y va a ir hacia la articulación temporomandibular. Okay, la otra porción es la porción inferior, ya que es de mayor tamaño, se origina en la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, y ambas porciones se disponen de manera horizontal y se van a insertar en la apófisis del cóndilo, del hueso mandibular, y también en la cápsula articular, ¿no? Entonces, como vemos aquí, una porción superior y una porción inferior, ambos de disposición horizontal, que se van a insertar en el cartílago articular y en la apófisis del cóndilo. Okay, ¿qué funciones van a cumplir? Entonces, lo que van a hacer es propulsión, es decir, llevar hacia adelante la mandíbula, propulsión, y lateropulsión, movimiento hacia adelante, propulsión, y también hacia los lados, lateropulsión de la mandíbula. Muy bien, en este cuadrito tenemos entonces los músculos de la masticación, los 4 músculos más importantes, siendo el macetero el músculo más grande de los de los 4, y vemos que todos se encuentran inervados por ramas de B3. Por ejemplo, el nervio maceterino, nervios temporales, ¿no es cierto? Tenemos ramas para el músculo pterigoideo, etcétera, ¿no? Entonces todos son ramas de B3. La función en el caso macetero, ya hemos dicho, elevación de la mandíbula principalmente, del músculo temporal, elevación y retropulsión, del pterigoideo medial, hemos visto elevación y lateropulsión, y pterigoideo lateral, que es un músculo triangular, tenemos la propulsión y lateropulsión de la mandíbula, ¿no? Son los movimientos más importantes. Muy bien, entonces, ya sabiendo eso y sabiendo las funciones que cumplen, es fácil identificar esto, ¿no? Por ejemplo, este músculo que se está insertando en la apófisis coronoides, ¿qué músculo será? Entonces será el músculo, bueno, eso entonces lo tendrán que decir ustedes, ¿no? Igual este músculo que se está insertando en el cóndilo, ¿no? El cóndilo de la mandíbula, que se está insertando en el ángulo pero cara interna, entonces corresponden a pterigoideos. ¿Cuál de ellos será? Entonces también hay que desarrollarlo y tienen que interpretarlo ustedes, ¿no? Y este músculo, que es el músculo más grande, que está en la parte externa, ¿no es cierto? Que es el primero que hemos descrito. Ok, entonces les toca a ustedes hacer esta pequeña práctica, ¿no? Y ven ustedes que todos están inervados en realidad por el nervio B3 o rama mandibular del nervio trigémino. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos lo mismo. Ya tenemos lo mismo, el músculo temporal, tenemos el pterigoideo medial, ¿cierto? El pterigoideo medial, miren cómo se inserta internamente en el ángulo, tiene 2 porciones, es un músculo cuadrangular que tiene 2 porciones. Tenemos aquí el músculo macetero, que es el músculo más potente que hay, ¿no es cierto? El más potente elevador de la mandíbula, y tenemos aquí el pterigoideo lateral, que se va a insertar en el cóndilo prácticamente y en la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Ok, muy bien, entonces con esto hemos terminado la sesión de la semana. Ya aquí están implicadas las dos sesiones de la semana. Bueno, hay que complementar con lectura definitivamente para el desarrollo de las prácticas, ¿no? Para que esto sea satisfactorio y así como se viene desarrollando. Ok, muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí llegamos. Nos vemos en la práctica. Suerte, gracias.